Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Hoy exploraremos cómo la cultura olmeca practicaba el comercio y lo compararemos con las ventas actuales. Estamos en el Museo Nacional de Antropología, un lugar que resguarda tesoros de nuestras culturas ancestrales. En este documental hablaremos sobre la agricultura, rituales, asentamientos y comercio de la cultura olmeca, donde veremos cómo se conecta directamente con el comercio en el mundo moderno y en el mundo actual. Piensen en este como un noticiero que conecta el presente con el pasado. Los olmecas no usaban dinero ni tecnología, pero tenían presente el valor de los recursos, la organización y la importancia de intercambiar cosas. Y esa es la esencia que veremos, del trueque al marketing digital, donde nos daremos cuenta que el comercio siempre ha sido el motor de la sociedad. Acompáñenos. Ey, esperen. Como no queremos que este documental sea monótono y aburrido, me presento. Soy Aku, que significa señor o líder. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Aquí, su humilde servidor. Una cabeza olmeca de varias toneladas, pero con muchas ideas ligeritas. Yo los acompañaré durante este recorrido para darles datos curiosos y complementar la información de mis compañeros y amigos. Dicen que me trajeron desde las selvas del Golfo hace miles de años, así que créanme, sé de lo que hablo. ¿Sabían que los olmecas fueron la primera gran civilización de Mesoamérica? Algunos hasta nos llaman la cultura madre. Sin internet, sin Amazon y sin 2x1 en el Oxxo. Pero eso sí, sabíamos cómo mover las mercancías. Vamos a ello. La cultura olmeca se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.C. en el Golfo de México, principalmente entre Veracruz y Tabasco. Sus principales ciudades fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Estos no eran solo simples poblados, eran centros políticos, religiosos y comerciales en donde se concentraba el poder. La ubicación estratégica cerca de ríos facilitaba el transporte y las rutas de intercambio fluvial. El clima, cálido y húmedo, favorecía la agricultura, lo que les daba excedentes para utilizar en el trueque. El Museo Nacional de Antropología conserva maquetas, en este caso de diferentes culturas, que muestran cómo se organizaban los asentamientos en torno a centros ceremoniales y áreas habitacionales. Los olmecas fueron desde sus inicios un puente comercial que conectaba al altiplano y la costa con las tierras mayas. Así es, estábamos situados entre el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. San Lorenzo fue el primer gran centro urbano de Mesoamérica, con más de 1000 hectáreas y complejos sistemas de drenaje. Imaginen, ya teníamos ingeniería hidráulica. La Venta, por su parte, tenía pirámides de tierra de más de 30 metros de altura, como prototipos de las pirámides mayas posteriores. Y Tres Zapotes sobrevivió hasta el periodo clásico. Los olmecas conectábamos rutas comerciales desde Oaxaca hasta Guatemala. ¿Quieren un dato curioso? Fueron los primeros en jugar con calendarios y sistemas de escritura. Y eso, claro que servía para organizar tributos e intercambios, que eran de suma importancia, porque mantenían a las élites, financiaban templos y permitían obtener recursos de otras regiones. En pocas palabras, era la base de su economía. Y si lo pensamos hoy, no es tan distinto. El trueque es el antecedente de nuestras ventas modernas, donde el intercambio sigue moviendo a la sociedad, solo que ahora usamos dinero, impuestos y hasta comercio digital. La base de la economía olmeca era la agricultura. Sembraban maíz, calabaza, chile y frijol, alimentos que eran base en su dieta y su cosmovisión. El cacao, además de tener un valor simbólico, fue utilizado como producto de prestigio. Los olmecas también cazaban venados, aves y peces y recolectaban frutos de la selva. Pero lo más importante es cómo la agricultura estaba ligada a la religión. Cada ciclo agrícola venía acompañado de rituales y ofrendas. Los olmecas veían la tierra como un regalo de los dioses que debía ser cuidado. En el museo podemos ver herramientas agrícolas y piezas de cerámica que reflejan esta relación. Si pensamos en el presente, podemos comparar esta práctica con la manera en que hoy las empresas planifican según su temporada, estrategias de marketing agrícola y consumo global. Por supuesto que sembrábamos maíz, frijol, calabaza y chile, lo mismito que ustedes siguen comiendo en tacos, salsas y guisos. Con la milpa rotábamos los cultivos para que la tierra no se agotara y siempre rindiera. El cacao era nuestro tesoro más preciado, reservado para los gobernantes y para los dioses. Imagínense ofrendarle al dios del maíz un chocolate espumoso, seguro que hasta él sonreía. También criábamos pavos y perros.
Recolectábamos frutas tropicales que llenaban nuestras mesas de color y sabor. Nuestra economía se basaba en producir lo necesario, pero nunca dejábamos de intercambiar con otras regiones. Así conseguíamos jade, obsidiana o conchas que no había en nuestra tierra. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con las ventas actuales? Pues mucho. Nosotros esperábamos las temporadas de cosecha para hacer trueques, y ustedes esperan las temporadas de descuentos para lanzarse a comprar. Nosotros celebrábamos cada ciclo agrícola con danzas y tambores. Ustedes lo hacen con publicidad, anuncios y ofertas relámpago. La verdad, las ventas de hoy son como nuestros rituales, solo que ahora en vez de rendir tributo a los dioses, se rinde culto a las tarjetas de crédito y al carrito de compras en línea. Los olmecas eran maestros artesanos. Con el jade y la obsidiana hacían increíbles esculturas. Así es, éramos maestros artesanos. El jade, que por cierto era traído de Guatemala, ¿ustedes cómo creen? Por medio del trueque. La obsidiana, que también venía del altiplano central, ideal para cuchillos y puntas de lanza. Seguimos contigo, Leo. Con estos materiales elaboraban máscaras, hachas ceremoniales y figurillas de gran valor ritual. Y no eran hachas para cortar leña, eran piezas de lujo, como los relojes caros de ahora. El que tenía una de jade se sentía de la alta sociedad olmeca. Podemos decir que el comercio olmeca fue el antecedente de las redes globales que hoy conocemos. Junto a los productos también viajan ideas y estilos artísticos. Otro de sus grandes aportes fue el hule. Este lo obtenían de los árboles y lo utilizaban para crear la pelota, que lo utilizaban en el juego tradicional de la pelota. Dato curioso, el hule lo obteníamos de los árboles de Castilla elástica, que como se mencionó, crecían en nuestra región. Mezclábamos la savia con jugo de plantas como la hipomea y así hacíamos una goma resistente. Sí, inventamos la primer pelota de caucho de la historia. Y ojo, no la compramos en la tienda de deportes, la sacábamos directo del árbol. El ya conocido y mencionado juego de pelota era una práctica que representaba la lucha entre la vida y la muerte. Los olmecas usaban el trueque. En este intercambiaban obsidiana, jade, conchas, caracoles y plumas exóticas de otras regiones. El trueque era nuestra técnica principal. Intercambiábamos jade, hule o cacao por obsidiana. El trueque no era solo cambiar cosas, era lo que mantenía viva nuestras relaciones con otros pueblos. Gracias a él conseguíamos recursos que no teníamos cerca y de paso fortalecíamos alianzas políticas y religiosas. Cada objeto tenía un valor simbólico, además del material. No era lo mismo dar maíz que dar jade, porque uno alimentaba y el otro daba prestigio. En pocas palabras, el trueque era nuestro Amazon Prime, pero con entrega en canoas y a veces con fiesta incluida. Y créanme, era tan importante como sus ventas en línea. Las vitrinas muestran yugos, palmas y hachas, que muestran que aparte de lo material, también nos enseñan el prestigio que estas tienen en su cultura. Podemos decir que el comercio olmeca fue el antecedente de las redes globales que hoy conocemos. En la cultura olmeca, el comercio y la religión eran inseparables. Muchas de sus deidades estaban arraigadas a la naturaleza. Ahí tenemos como el jaguar, que era símbolo de poder, y la serpiente emplumada, que era el dios, que era la unión entre el cielo y la tierra, que diosificaba esa unión. Para nosotros, la religión y el comercio eran inseparables. Los dioses regían el comercio. Cada venta era casi como una ofrenda. El jaguar era nuestro logo oficial. El dios del maíz era nuestro motor de vida. Y la serpiente emplumada, bueno, esa la compartimos después con los mayas y los mexicas. La vestimenta reflejaba estatus. Mientras los campesinos usaban ropa sencilla de manta, los gobernantes desfilaban con collares de jade, que decían, yo mando aquí. El intercambio no era solo económico. Un collar de jade podía ser también una ofrenda. Los mercados eran espacios de danza, rituales y política. Las cabezas olmecas que podemos apreciar aquí en el museo, las cabezas colosales, muy probablemente representaban a los gobernantes o personajes de élite de ese entonces, que también dicho de paso eran los principales actores de comercio en ese entonces. Esto nos muestra y nos hace saber la cercanía que tenía lo político, lo económico y lo religioso dentro de su cultura. Hoy las ventas han evolucionado radicalmente. Pasamos del trueque a sistemas monetarios, del efectivo a transferencias. Sin embargo, algunas prácticas siguen vivas. El regateo en mercados populares recuerda al valor percibido por los olmecas. Mientras ellos cruzaban ríos para comercializar, hoy basta con un clic en Mercado Libre o Amazon. La escala y la velocidad cambiaron, pero los principios permanecen. Prestigio, exclusividad y confianza son algo que debe tener el vendedor. Ese soy yo, pero bueno, hoy tienen PayPal, transferencias y criptomonedas. Nosotros teníamos el trueque, directo y sin comisiones, eso sí. Imagina regatear un jade por 3 calabazas. El regateo era el deporte nacional.
y todavía vive en tianguis y mercados de México. ¿Y saben qué? Lo que no cambia es el valor de la confianza. En ese entonces confiabas en el vendedor de cacao, hoy confías en las reseñas de Amazon y obviamente en los vendedores de hoy en día. Antes buscábamos plumas exóticas para presumir, y hoy buscamos iPhones y tenis de edición limitada. Diferentes productos, mismas necesidades de comprar y conseguir cosas. Dentro del Museo de Antropología también podemos encontrar piezas como la máscara de jade tallada finamente y que era usada únicamente para eventos funerarios, así también como los bustros de manatí que se encuentran conservados de manera muy buena dentro del museo. Con esas obras de la cultura olmeca podemos aprender que dicha cultura se enfocaba en realizar piezas tanto utilitarias como simbólicas como económicas y así poder trascender. Con esto podemos aprender de la cultura olmeca que su comercio no era solamente económico sino también simbólico y trascendental, y con este museo podemos apreciar con el legado que nos dejaron nuestros ancestros. También estoy yo, la cabeza colosal número 6 de San Lorenzo, que fue tallada en basalto y que pesó varias toneladas. Su existencia revela la organización social necesaria para tallar, transportar y erigir estos monumentos. También tenemos la máscara de jade. Se usaba en entierros de élite, como mandar a alguien al más allá con un kit de lujo. Los bustos de madera de manatí son tan raros que casi de milagro se conservaron, porque la humedad normalmente destruye la madera. Y el conjunto yugo palma, hacha, del juego de pelota, nos muestra que hasta los objetos deportivos eran símbolos económicos religiosos. En el mundo olmeca, nada era solo por diversión. La evolución del comercio es la evolución de la humanidad. Los olmecas nos muestran que el intercambio no es solo economía, era cultura, identidad, religión. Cambiado las herramientas, dinero, tarjetas, algoritmos, sistemas. Pero la esencia es la misma: conectar consumidor con productor, cubrir necesidades y crear valor. Del jaguar sagrado al algoritmo digital, seguimos comerciando para sobrevivir y prosperar. El Museo Nacional de Antropología nos muestra que el comercio no es una moda, sino una tradición que une generaciones. Y así es como cerramos y concluimos este recorrido, pasado y presente en la evolución histórica de las ventas, comparándolo con las ventas actuales. ¿Qué? ¿Pensaron que no me iba a despedir? No se preocupen. Después de todo este recorrido, podemos decir que el comercio no solo mueve productos, mueve culturas, ideas y hasta religiones. Desde que alguien cambió cacao por jade, hasta tú que das clic en comprar ahora. El fondo es el mismo: conectar necesidades con soluciones. Los olmecas dimos las primeras jugadas y hoy ustedes tienen algoritmos que saben lo que quieren antes de que lo piensen. Así que, la próxima vez que compren algo en línea, recuerden que el comercio no nació en Silicon Valley, sino aquí, en Mesoamérica, con nosotros los olmecas. Y como buen narrador les digo, yo también quiero mis regalías en cacao. ¡Nos vemos! Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión.